Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer a todos los participantes que se pudieron conectar y acompañarnos al webinar de implementar los servicios de alta disponibilidad en servidores de dominio. Les saludo a nombre de la institución Ingenio Learning, institución que cuenta con una carrera de Administración de Redes y Comunicaciones. Asimismo, también contamos con cursos para empresas como ITIL, Scrum, Cisco, Fortinet, metodologías ágiles, etcétera, etcétera. Les habla el ingeniero Martín Camacho Sandoval, especialista en infraestructura de servidores, y en esta oportunidad vamos a realizar este video del webinar en dos partes. En una primera parte, la creación de las máquinas virtuales a utilizar, y en una segunda parte vamos a ver la configuración de los equipos. Entonces, empecemos viendo cómo se crean las máquinas virtuales. Muchas gracias. Bien, continuando con este webinar, vamos a hacer la explicación, primero que nada, acerca de nuestro documento de trabajo, o nuestro PPT, el cual nos va a sentar las bases acerca de la implementación a realizar. Este taller es denominado Alta Disponibilidad de Servidores de Dominio. El que le habla es el ingeniero Martín Camacho Sandoval. Ahí están mis correos para cualquier duda o consulta, martin.camacho@ingenio.edu.p. Asimismo, cuento con un canal en YouTube, el cual al ingresar al YouTube usted puede hacer una búsqueda por Martín Camacho Server y encontrará muchos videos acerca de infraestructura de servidores. Bien, en esta oportunidad la agenda que hemos visto es que es un servidor 2019, o sea, un Windows Server 2019, que es un servidor controlador de dominio, que es el alta disponibilidad y que es el alta disponibilidad de servidores de dominio. Veamos. Un Windows Server 2019 es un sistema operativo para servidores, pero hablando de la familia Microsoft. Esta es la última versión de Windows Server, donde la versión final se ha lanzado comercialmente al mercado el 2 de octubre del 2018. Estos servidores actualmente cumplen diversas funcionalidades dentro de las organizaciones, como servidores de archivos, servidores de dominio, servidores de bases de datos, de seguridad, correo, web, proxy, aplicaciones, DNS, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es un servidor controlador de dominio? Pues es aquel servidor empresarial que cuenta con una base de datos llamada Active Directory o directorio activo o servicios de directorio. Asimismo, cuenta con una base de datos llamada DNS. Asimismo, tenemos que saber que con la instalación de un servidor controlador de dominio también se instala la base de datos del DNS. Este vendría a ser el servidor principal en toda la organización, pues los usuarios previamente se autentican en este servidor. Recordad que la autenticación es el proceso por el cual los usuarios inician sesión. Por acá tenemos el ejemplo de una red de dominio, donde tenemos un servidor de dominio principal, donde podríamos tener un servidor de dominio backup o secundario, que es básicamente lo que nos pide el fabricante como buena práctica, que siempre tengamos dos, de tal manera que ambas bases de datos, es decir, el Active Directory y el DNS, estén siempre replicándose entre sí. Por otro lado, el resto de servidores que otorgan otros servicios a la red interna son considerados servidores miembros del dominio. Estos son o pueden ser un servidor de archivos, un servidor de correo, un servidor de base de datos, un servidor de impresión, un servidor de aplicaciones, servidor backup, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos también las máquinas de los usuarios o de los empleados, que pueden ser PCs o pueden ser laptops. Por otro lado, debemos de contar como un elemento de esta red de dominio un nombre DNS de Internet, como vemos acá, asesores.com. Esta es una explicación un poco más al detalle acerca de qué es el Active Directory, qué es el DNS. El Active Directory es la base de datos que almacena objetos de varios tipos, como usuarios, passwords, unidades organizativas, grupos, GPOs, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El DNS, ¿no? Dice el DNS sirve para realizar la resolución de nombres de equipos en IPs y viceversa. Recordar
que para que dos equipos o más se puedan comunicar entre sí, toda la comunicación está basada en binarios, ceros y unos. Sin embargo, para que sea más entendible para el ser humano, pues se creó las direcciones IPs. Y las direcciones IPs básicamente está conformada por 4 octetos o 4 grupos de 8 bits cada uno, en donde estas direcciones IPs, que son de nomenclatura decimal, tienen que ser traducidos para que el ser humano tenga un mayor entendimiento y se traduce en nombres. Nosotros, por ejemplo, ingresamos, quién sabe, interdiario todos los días a una página conocida como elcomercioperú.com, que es una página web del diario El Comercio, donde ingresamos nosotros un nombre a nuestro browser o navegador de internet, pero internamente se están conectando los servidores a través de IPs. En este caso, si me conecto a través de una página web, estoy accediendo a un IP público que está asociado al servidor que contiene la página web, en este caso, del periódico El Comercio. Internamente, entre ellos, ya se comunican en notación de ceros y unos. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Los otros equipos de la institución se denominan miembros del dominio. Un servidor será catalogado como miembro del dominio y un cliente como miembro del dominio. Recordar que este concepto de miembro hace referencia a que están registrados en la base de datos del App Directory o del directorio activo, que está en un controlador de dominio. Recibe el nombre de PDC el primer servidor de dominio, pues las siglas indican Primary Domain Controller o controlador de dominio principal. Asimismo, los servidores de dominio tienen también una propiedad llamada Global Catalog o catálogo global, que dentro de sus múltiples funcionalidades sirve para que los usuarios puedan autenticarse o iniciar sesión en él. Bien, sigamos. ¿Y a qué se denomina este concepto de alta disponibilidad? Pues es un concepto por el cual podemos tener o contar, dice, con otro servicio que pueda suplir los servicios que se están ejecutando en una red. Es decir, tener dos servicios duplicados. De tal manera que si uno se cae, el otro sigue brindando los mismos servicios. ¿Qué dice acá? Esto quiere decir que ante la caída de algún servicio implementado en un servidor, sigamos teniendo la operatividad del negocio. Este es un taller que está orientado a todos los que trabajamos en ambientes de sistemas, pero sobre todo aquellos que somos o administradores de red o personal de soporte que quiere incursionar en la parte de administración de servidores. Es por eso que básicamente nuestro core del negocio implica que debemos de mantener la operatividad del mismo. En la medida en que siga habiendo la operatividad del negocio, podemos seguir contando con el empleo. ¿Qué más dice? Pues tenemos implementado un segundo servidor. Es decir, ¿cómo tenemos esta operatividad del negocio? Si se cae uno, tengo el mismo servicio replicado en otro equipo. De tal manera que para el usuario final sea transparente. Es decir, el usuario ni se da cuenta que se ha caído el servidor de correo porque existen dos. Y las bases de datos de correo se encuentran replicándose entre sí. Y ya que sabemos qué es el alta disponibilidad, entonces tenemos que saber qué es el alta disponibilidad de servidores de dominio. Pues la teoría dice, en toda red de dominio o red empresarial, contamos con un solo servidor de dominio, para que los usuarios puedan autenticarse. Ahora bien, ¿qué sucedería si ese único servidor de dominio se cae? Pues los usuarios no podrían autenticarse. Y si no pueden autenticarse, pues no podrían ingresar a los diversos servicios o servidores de la red interna. Es por ello que el alta disponibilidad se refiere a tener un segundo servidor de dominio donde tengan replicadas ambas bases de datos, el App Directory o replicados los usuarios y también el DNS. La implementación que vamos a realizar a continuación está basado en dos servidores, Windows Server 2019, donde vamos a configurar un servidor de dominio principal, el cual al instalarse se van a crear esas dos bases de datos. Y luego vamos a instalar un segundo servidor, el cual también va a ser de dominio, en este caso datacenter.com, donde ambas bases de datos, App Directory, van a estar replicadas. Y luego vamos a tener un cliente para poder realizar las pruebas. Es decir, en caso se caiga un servidor, el segundo
El segundo servidor o servidor de alta disponibilidad es el que va a permitir seguir autenticándose, de tal manera que para el usuario final sea totalmente transparente. Bien, veamos a continuación la demostración de la implementación de la alta disponibilidad de servidores de dominio basado en Windows Server 2019. Bien, continuando con la parte de la implementación, lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta. Por ejemplo, lo voy a llamar webinar. Seguidamente voy a crear 3 carpetas, una que se va a llamar dominio 01, la segunda dominio 02 y la tercera cliente 01. Voy a abrir mi software de virtualización, en este caso mi VMware Workstation, y voy a empezar a crear la primera máquina virtual. Crear una nueva máquina virtual, le doy siguiente, siguiente por acá, siguiente por acá. Acá le voy a decir que vamos a instalar primero el Windows Server. Nótese que estoy seleccionando 2016 porque no aparece todavía en la plantilla 2019. Sin embargo, selecciono 2016, pero voy a instalar 2019. Le doy siguiente. Por acá voy a colocarle el nombre, inicialmente un nombre genérico, Server 01, y le voy a decir que lo guarde en la carpeta que hemos creado, Webinar Dominio 01. Le doy a aceptar, siguiente. Le digo que el tipo de firmware sea BIOS, le doy siguiente. Por acá dos procesadores y un núcleo. Podría ser 1.1, al fin y al cabo es para demostración. Recuerda que estamos usando el producto de virtualización VMware Workstation. Este es un producto licenciado, pero usted también podría utilizar un VirtualBox, que es gratuito. Le doy siguiente. Le dice que debe tener 2 GB de RAM, porque está virtualizado, porque físicamente con 1 GB funciona. Le doy siguiente. Le voy a decir que utilice host only o red interna como tarjeta de red o red LAN. Le doy siguiente. Los controladores input-output lo dejo allí tal cual. Le doy siguiente. Tipo de disco SCSI. Le doy siguiente. Va a crear un nuevo disco duro virtual. Le doy siguiente. De 60 GB, siguiente. Lo dejo tal cual, porque simplemente vamos a hacer una demostración. Acá me dice que el disco duro se va a llamar server01.bmdk. Le digo browse y que se guarde dentro de escritorio, webinar, dominio 01. Le doy guardar, siguiente y finish. Ahí se ha creado la plantilla de configuración para el Windows Server 2019. Ahora voy a ingresar al CD-DVD y le voy a decir que use una imagen ISO de instalación Windows Server 2019. Le doy OK y lo enciendo. Asimismo, para ir ganando tiempo, lo que puedo ir haciendo es instalando el Windows 10. Control N, usando mi puntero por acá, se abre la misma ventana de creación de máquinas virtuales. Voy a hacer una instalación avanzada, siguiente, siguiente, siguiente por acá. ¿Qué versión de Windows voy a utilizar? Windows 10 de 64 bits, le doy siguiente. Nombre, cliente 01. Le digo que lo guarde en escritorio, webinar, cliente 01, aceptar. Le doy siguiente. Tipo de firmware BIOS, le doy siguiente. Puede ser igual, un procesador y un núcleo por procesador, le doy siguiente. 2 GB de RAM, siguiente. Tipo de tarjeta de red host only, recuerda que esto es cómo conectarlo al switch de la red interna, siguiente. Siguiente ya por acá. Tipo de disco duro SCSI, va a crear un nuevo disco duro virtual, 60 GB de tamaño. Este es el nombre del disco duro, le digo que lo guarde en Browse dentro de Webinar Cliente 01 y le doy guardar.
siguiente y finish. Bien, con esto hemos creado la plantilla de configuración del Windows 10. Voy a decirle, entro al CD/DVD para colocar la imagen ISO o instalador, en este caso Windows 10. Le doy OK, Power On, para que encienda el cliente. Bien, por acá lo dejo en idioma español, no hay otro en este caso. Voy a ubicar Español Perú. Teclado latinoamericano, le doy siguiente, instalar ahora. Y acá le digo que voy a instalar Data Center Evaluación con experiencia de escritorio. ¿Qué quiere decir? Que va a ser instalado la edición full de Windows Server 2019 con entorno gráfico. Si yo marco Data Center Evaluación, estaría instalando un Windows Server sin entorno gráfico. Lo dejo entonces en la última opción, le doy siguiente. Le digo que acepto los términos de referencia de la licencia, que es todo esto, y se supone que luego de haber leído, usted acepta los términos de referencia. Le doy siguiente. Y acá te dice qué tipo de instalación quieres realizar. Si es una actualización, quiere decir que existe instalada la versión inmediata anterior. En este caso, si es personalizada, estoy haciendo una instalación limpia o desde cero. Espacio, 60 GB, le doy siguiente y empieza la instalación. En el caso del cliente, de la misma forma. Acá selecciono Español Perú, tipo de teclado latinoamericano, le doy siguiente, le doy instalar ahora. Bien, acá hay que esperar que acabe al 100% y luego acabando me pedirá que ponga una clave para el usuario administrador del sistema. En el caso del cliente me va a pedir que ponga una licencia. Ojo, un número de serie o licencia, pero este número de serie o licencia es de evaluación. Con eso estamos protegiendo los derechos de autor que requiere el fabricante. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que este número de serie que vas a ver a continuación es un número de serie de evaluación, no es un número de serie final. Por lo tanto, yo lo puedo instalar. ¿Qué quiere decir? Que va a caducar. ¿Listo? Entonces lo ponemos. BK7JG NPH TM C97 JM 9MP GT 3B66T. Ingreso. Una vez que me acepte, maximizo la pantalla. Veo cómo va mi servidor, 23%.
Listo, y acepto la licencia, número de serie. Acepto la licencia, le doy siguiente. Instalación personalizada, 60 gigas, siguiente. Nótese que en ambos reserva 60 gigas, no se crean particiones porque son espacios pequeños de disco duro, simplemente para efectos de pruebas. Sigue instalando, está al 79%. Veamos el cliente, 36%. Bien, ahí está acabando. Va a reiniciar y va a pedir que ponga la clave del administrador del servidor. El cliente todavía está casi en un 60%.
Veamos el cliente, 86%, el servidor ya está reiniciando. Bien, ponemos la clave. Ojo que acá te pide que pongas una clave con complejidad, es decir, que tenga caracteres en mayúsculas, minúsculas, símbolos y números. Por ejemplo, yo suelo colocar esta contraseña: S mayúscula 0, P minúscula 0, R minúscula, T minúscula 3. Lo confirmo y le doy finalizar. Voy a autenticarme. Y lo otro que siempre tenemos que realizar es la instalación del VMware Tools. El VMware Tools es una herramienta que se tiene que instalar en cada máquina virtual. ¿Qué nos otorga? Nos otorga una mayor performance para que nuestro servidor se mueva sin ningún inconveniente. Optimiza los recursos de la RAM, del disco y del procesador. Al margen de que sea una máquina virtual, es interesante instalar esta aplicación también porque, aparte de esos beneficios, hace que nuestro server, que se ve pequeño, tome el tamaño del monitor en el cual estemos trabajando. Entonces voy a instalar Install VMware Tools. Luego ingreso al explorador de Windows, ingreso a este equipo y doble clic en VM. Aparece este icono parpadeando, le doy clic ahí y luego siguiente a todo. Siguiente a todo por defecto, luego instalar y al reiniciar ya habrá cambiado todo de manera automática. Luego le das finalizar y reiniciar. Me voy al cliente 1 a ver cómo vamos.
Bien, acá me pregunta si estoy en Perú, le digo que sí. Veamos cómo acá, mira, ha adoptado el 100% de la pantalla. Va a cargar ahora la herramienta emergente Server Manager. Bien, este mensaje emergente que sale acá te habla acerca de la nueva herramienta de administración que aparece a partir de Windows Server 2019, que es Windows Admin Center. Voy a marcar el check para que no me vuelva a mostrar. Y para dejarlo listo este equipo, lo que voy a hacer es cambiarle de nombre. El nombre que le voy a colocar va a ser Server 01. Y luego de esto lo voy a apagar para poder clonarlo, porque vamos a necesitar dos servidores. El clonar es mucho más rápido que el instalar uno nuevo desde cero. Bien, para clonar te vas a la pestaña superior, botón derecho, Manage, Clone. Le doy siguiente, siguiente por acá, crear un full clone, le doy siguiente, nombre del servidor clonado, 02. Locación, le digo que lo clone dentro de dominio 02. Aceptar y finalizar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a enviar una copia exacta del servidor 01 a la carpeta dominio 02, de tal manera que luego simplemente lo abrimos y vamos a realizar una nueva operación.
Bien, una vez que ya está, deben aparecer los 3 checks y le damos Close. Y debe aparecer el server 02. Mientras tanto, vamos a concluir con la instalación y preparación del cliente 01 para concluir con esta primera parte, la parte de implementación de las máquinas virtuales. ¿Con qué usuario va a cargar el servidor? ¿Con qué contraseña? Confirmo la contraseña. Bien, por último, para acabar con esta primera parte, vamos a encender uno de los servidores y vamos a ejecutar una herramienta llamada sysprep. Esta herramienta la tenemos que hacer, ¿por qué? Porque esta herramienta sysprep lo que hace es modificar el número de seguridad interno. ¿Qué quiere decir? Cuando usted instala un servidor, se genera un número interno que es el SID, el Security ID. Y cuando se clona, obviamente ambos servidores son exactamente iguales. Lo que tendríamos que hacer es modificar ese número de seguridad interno. Para modificar ese número de seguridad interno, lo que tenemos que hacer es o instalar desde cero el equipo o ejecutar una herramienta llamada sysprep que le cambia el número de seguridad. ¿Ya? Para eso, ¿qué hacemos? Para que veas que lo que estamos diciendo es correcto, vamos a verificar el número interno de cada uno. Vamos a abrir en ambos un CMD, servidor 1 y servidor 2.
Y acá vamos a ejecutar un comando. Invierto los colores y voy a hacer un QAMI /all. Al darle Enter y ver las primeras líneas, ha colocado, observa, el SID. Este es el número de seguridad de un equipo. Si yo ejecuto el mismo comando en el servidor clonado, vamos a encontrar lo mismo, el mismo número de seguridad. Y como tienen que ser números diferentes, yo tengo que modificar ese número. Si no, va a haber problemas a la hora de crearlo como servidor de dominio secundario. Observa. Mira los tres dígitos. 21, 29, 84, 31. 21, 29, 84, 31. Entonces, en cualquiera de los dos, vamos a ejecutar y escribimos sysprep. Le doy Enter. Le doy doble clic allí y marco la opción de generalizar. Al marcar esta opción, lo que va a hacer es que va a reiniciar el equipo y va a autogenerar un nuevo número de seguridad, de tal manera que ambos servidores son totalmente diferentes. Acepto, lo dejo que prepare de manera automática. Me voy al cliente y acá voy a instalar el VMware Tools. Lo mismo que hicimos en el servidor, solo que ahora en el cliente. Por supuesto que acá me va a pedir que le otorgue privilegios, por eso me salió ese mensaje. Le doy clic ahí, siguiente a todo, ya sabes, y al final, Finish. Acá ya está reiniciando. Acá, para culminar la preparación y culminar la primera parte de este video, vamos a dejarlo con el nombre correcto. Este equipo debe llamarse Dominio 02. Voy a cambiar el nombre también de la solapa superior. Dominio 02. Y por acá voy a cambiar el nombre primero de la solapa superior y cuando reinicie el nombre interno. Dominio 01. El cliente 1, finalizar y reiniciar. Está reiniciando el dominio 01 y tengo que aceptar estos valores, ¿no? Seguimos en Perú, el idioma es español, la distribución de teclado latinoamericano, le doy siguiente. Me debe pedir que acepte la licencia y que ponga una nueva clave, soporte, y por acá confirmamos soporte. Luego me autentico y cambio de nombre interno. Me voy a autenticar en dominio 02 simplemente para verificar que ya tenga el nuevo Security ID. Voy a ingresar al CMD como en el caso anterior. Voy a hacer el QAMI/all. Me voy a las opciones iniciales. Allí. Acá en el dominio 01 hago lo mismo. CMD.
Veamos los dos. En el 01, dice lo siguiente: 21, 12, 49, 81. Y en el 02, 21, 29, 84 y 31. Con esto, señores, ya hemos preparado los equipos. Por último, voy a cambiarle de nombre al cliente. Con esto habremos acabado la primera parte. Cliente 01. Bien, con esto ya hemos hecho la primera parte del webinar, la preparación de las máquinas virtuales. Muchas gracias.